Iván Benavides, ahora en el Centro Nacional de las Artes, en este teatro en el que nunca había estado, pero es porque lo abrieron hace poquito. Sí, realmente la apertura al público fue el 21 de marzo de esta sala y del Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella, con esta sala que se llama también la Sala Delia Zapata Olivella para 500 personas aproximadamente. Que era la Pues, hermana de Manuel Zapata Olivella. total, total. Hay una historia muy hermosa y es el Teatro Colón se fundó en 1892 en honor a Cristóbal Colón, o sea, una narrativa de ese siglo. Era el Renacimiento conservador, Rafael Núñez y toda esa carreta y era como somos de la madre patria. Pasaron 62 años antes de que una artista negra pisara el Teatro Colón, que fue Delia Zapata Olivella, la primera artista negra que pisó eso, lo cual habla mucho de cómo nos concebíamos. ¿Cuántos años? ¿Cuántos pasaron? 62 años. En 1954, Delia pisa el Teatro Colón por primera vez, primera artista negra que lo pisa, lo cual habla mucho de cómo concebimos la cultura y cómo la seguimos a veces concibiendo. Y finalmente mira cómo da la vuelta la vida, que 132 años después, 131 años después de la fundación del Teatro Colón, Delia Zapata llega acá y se instala. Y el teatro se llama Delia Zapata Olivella en honor a ella. Y finalmente el Centro Nacional de las Artes también lo rebautizamos hace poquito como Delia Zapata Olivella. Y Delia termina siendo como la mamá de Cristóbal Colón en este momento, porque el Centro Nacional de las Artes incluye al Teatro Colón, incluye a la Sala del Zapata e incluye una nueva sala que es la Fanny Mickey, que es una black box, una caja negra experimental hecha para artes expandidas. Creo que va a ser el centro de, digamos, una caja negra de gran valor en Latinoamérica porque es un teatro único. Arrancan con Patti Smith, oficialmente. ¿Por qué? Nos pusimos en la misionalidad de qué podría ser un Centro Nacional de las Artes. No queremos que sea un escenario vitrina, que es como se conciben muchas las cosas, sino más un centro de encuentro, de creación, de pensamiento, en diálogo con tanto los territorios colombianos, que son muy importantes, como con el mundo. Y pensábamos, necesitamos tener artistas de orden mundial, íconos del orden mundial, el primer año de funcionamiento. Y pensamos en Patti Smith junto con Santiago Agardiazabal de Novet Vetera, la agencia que lo trae. Y era como tenerla a ella acá, es un momento importantísimo por todo lo que representa como historia, como figura femenina, como luchadora de los derechos humanos, interesada en los saberes de los pueblos originarios, interesada en la paz, primera visita a Colombia, inauguración mundial de su exposición y concierto un concierto también importantísimo. Sí. ¿Cómo se van a conectar esos saberes ancestrales y los temas originarios a estas aulas y a estos lugares en los días, meses a venir? Cuando hablamos de esta conexión importante con las regiones y con el mundo, comenzamos a buscar, así como durante tantos años no habían pisado artistas negros el Teatro Colón, comencé a buscar en los archivos artistas indígenas, por ejemplo. No hay archivos. O sea, se han pasado, no han dejado un archivo importante y decidimos hacer un encuentro de pueblos originarios, ahorita en agosto, entre el 9 y el 13, en que tendremos unos ensambles maravillosos con pueblos, con un ensamble que se llama Danzantes del Viento, que estamos trabajando en laboratorios en territorio con colectivos guayús, arhuacos, gunedulas, que son los cunas, muruis, que son del Amazonas, emberas, muiscas, cametzás, entre otros. La presencia de artistas de vanguardia indígena, porque no son solamente el cliché solamente de la gran tradición, sino que hay artistas innovadores para darles un lugar que no se les ha dado en Colombia, porque creo que tenemos una deuda gigantesca de reconocer esas culturas, como por ejemplo si las ha reconocido Patti Smith en sus proyectos. ¿Cómo está el archivo en general?
Ya sabemos que hay una falencia desde lo indígena, desde lo aborigen, desde lo afro, pero en general usted que ha sido un apasionado y un estudioso de la música en Colombia, ¿cómo siente nuestro archivo histórico y por lo tanto nuestra memoria? Claro, de alguna manera, así como hemos evolucionado, las políticas culturales han evolucionado y el teatro venía evolucionando desde luego. La- este cuento finalmente la Constitución de 1991 nos autorreconocemos por primera vez como un pueblo multicultural y pluriétnico, cosa que no ocurría antes, y eso es un cambio en el imaginario muy importante. El teatro ya venía trabajando en espacios de democracia cultural mucho más fuertes. En ese momento lo estamos profundizando. Y tenemos esto que son 17.000 metros cuadrados, con 3 teatros, otras salas y espacios para profundizar esta democracia cultural y esta idea de tener una cultura mucho más diversa e incluyente. Mire, hablando un poco de ese tema de democracias culturales y de territorios, usted ha estado en territorios desde hace mucho rato, no es una cuestión de ahora. Usted viene trabajando en eso tiempo. ¿Cómo está la cosa en los territorios? El, eh, es un momento en que yo creo que el mundo está pensando, repensándose fuertemente sus modelos de desarrollo. Por la crisis climática, yo creo que en este momento pensar en la justicia social y la justicia climática es importantísimo en cualquier modelo de desarrollo del mundo, no solamente de Colombia. Y creo que está en el discurso, en la narrativa, en el pensamiento de todo el planeta. Uno habla con cualquier embajador, con cualquier agregado cultural, con cualquier artista, y los artistas más críticos están pensando mucho en eso. Creo que y en ese sentido, en este momento de reconocer, no solamente reconocer, sino reconocer y proyectar nuestros saberes ancestrales o los saberes y conocimientos de los pueblos o sus expresiones culturales, es no solamente reconocer, sino proyectar, que quiere decir darlos a conocer. Porque probablemente, así como vimos con los niños que sobrevivieron en la selva, nos dieron una lección gigantesca. Un niño en esa selva tenía más conocimiento de su contexto, conocimiento de la selva, conocimiento que viene del conocimiento ancestral que les permitió sobrevivir. Y creo que tendríamos que reconocerles y aprender mucho de ellos en lugar de mirarlos como algo del pasado. Creo que en ese momento hay mucho que aportar de parte de los saberes, comenzar a pensar que las artes, las culturas y los saberes no son solamente las bellas artes, sino que son muchas expresiones del alma humana, del alma de los territorios, del alma de los pueblos. Tenemos 65 lenguas originarias y 3 lenguas creol, el creol sanandresano, el palenquero. Y ahí, cuando uno viaja por el territorio y se enamora, porque no es desde la falencia, sino es como encontrar una riqueza simbólica profunda y fuerte, y en el momento en que entendamos que este país es de verdad para todos, creo que vamos a lograr la paz tan anhelada que necesitamos. ¿La ve en el camino o no? ¿La ve en su vida? El, ¿En su eh, tiempo? Creo que hay unas maneras de estar en el mundo que van a permitir que esto ocurra en algún momento. Creo que es porque es algo, tiene que haber es un cambio planetario, no es un cambio solamente del país. Y creo que en los próximos años estaremos jugándonos el destino de la humanidad en la manera de que repensemos nuestro modelo de sociedad y nuestro modelo de conocimiento, nuestro modelo de desarrollo. Eh, ¿Cómo puede el arte transformar la crisis climática? Creo que el, los, el arte genera una vaina que de alguna manera transforma imaginarios, actitudes y comportamientos. Eso han hecho los grandes artistas del mundo. Y
creo que en la medida que entendamos la diversidad del mundo, vamos a cambiarlo. Tengo una frase que dice que la cultura genera comunidad y la comunidad genera cultura, o la crea. Es un círculo virtuoso. Ese círculo está roto por las violencias. En el momento que rompamos ese círculo, las violencias, podemos recuperar esta idea de volver a vivir, a volver a tener un espacio donde equipamos todos, porque eso, cuando hablo de la inclusión, es como, la diversidad es como cuando uno lo invitan a la fiesta, pero la inclusión es cuando lo sacan a uno a bailar. Y es importante escuchar a los demás, Dios mío, nos hemos perdido de tanto. Y finalmente fíjate que los grandes cambios vienen de las periferias, cuando uno piensa mucho en el punk, en el rock, en el hip hop, en el afrobeat, en la salsa, en la cumbia misma. A nivel de la música solamente vienen de las periferias y generando los grandes cambios de imaginario del mundo, los mejores cambios, y representan lo mejor del alma humana. Pero pasa algo con esas transformaciones que vienen de la periferia, y es que terminan siempre, o cuando tienen cierto éxito masivo, en manos de la maquinaria, de la industrialización cultural, ¿no? Sí, digamos que hay un momento que estamos viviendo también, un momento que es unas industrias culturales tendentes a la estandarización, al monopolio, a la homogenización, que corresponde a un modelo de desarrollo económico. Porque cuando uno dice, ¿por qué en los 60 y 70 había tanta diversidad? Y era porque había otro modelo. ¿Cuál era? Esto va a ser muy loco, pero cuando Thatcher y Reagan suben al poder, hablan de la libertad de mercado. Y en favor de la tal libertad de mercado rompen las leyes antimonopolio. Antes, un DJ local en Atlanta, en New Orleans, en Chicago, en Nueva York, en Bogotá, en México, en Ciudad de México o en Buenos Aires, era un fabricador de gustos, lo que llaman un tastemaker, claro, por ejemplo. Un trendsetter, sí. Que le gustaba eso, lo ponía a sus oyentes, lo pegaba lentamente en la memoria, en el alma de la gente, y lo hablaba con sus DJs de otra parte. El DJ de Chicago hablaba con el DJ de Nueva York y armaron una escena que uno decía, wow, ¿de dónde salió este sonido? Cuando hablan de la libertad de mercado, se rompe el DJ autónomo y todo termina en manos de corporaciones. Cuando Clear Channel o las 40 principales y un comité de programación decide que escucha toda Latinoamérica o todo Estados Unidos o todo el mundo. Y Clear Channel termina multiplicándose porque termina siendo dueño de Live Nation, claro, termina siendo de Ticketmaster y dueño de los venues donde se presentan, y termina siendo un negocio monopólico, y solamente el 4% del 96% del consumo musical, digamos, del planeta está en manos del 4% de los artistas, del cual la mitad son estadounidenses, que es un rompimiento horrible de la diversidad. Por eso uno decía, wow, qué cantidad de música diversa, masiva, que dejó memoria existía en ese momento. En ese momento, la idea del desarrollo del modelo de obsolescencia de los objetos y de los productos hace que no se genere memoria. Te pegan, en un mes viene otro, en 15 días viene otro, no dejan memoria, y todos están dictados por la economía corporativista de las industrias culturales y no por los artistas. En este momento tú ves que una pieza de música tiene 7 compositores porque uno hizo el beat, el otro hizo el break del beat, el otro le metió un sonido, el otro hizo el coro, el otro le metió una frase, y termina siendo una obra de diseño y no una obra del alma. Sí. Hablábamos de Patti hace un rato, de cosas que no le vamos a preguntar a Patti en una futura conversación, pero que tienen que ver un poco también con cómo llegamos a Patti Smith globalmente. ¿No es de todas maneras un poco contradictorio que haya sido el éxito masivo de una canción como Because the Night, que no es de ella? Volvemos un poco a ese tema de piezas que se van ensamblando también con la visión que tuvo un tipo como Jimmy Iovine de llamar a Patti y decirle, coja esta canción y haga la suya, y explota esta canción en la radio. La mujer más punk que ha existido sobre la faz del planeta tiene un éxito global que de todas maneras
al ponerla en el radar, la hace consciente, la hace importante. No es un poco contradictorio y difícil de manejar eso. Entiendo la mirada de la corporatización. Entiendo la mirada de la industria cultural como este engañador de masas, como decían Adorno y Horkheimer, ¿no? Pero, ¿cómo concilia uno eso, Iván? Claro, el cuento es que yo creo que si Patti Smith existiera en este momento, quizá no sería más. Es más, yo recuerdo... Es real, eso es real. Es más, estoy recordando una canción en la que participé, que es La Tierra del Olvido, de Carlos Vives. La canción pegó mundialmente y se volvió un himno para Colombia. Yo soy co-creador de la canción y recuerdo que cuando la grabamos hay un solo de acordeón de 53 segundos. En ese momento no pegaría ni loco. Dicen, ¿estás loco? ¿Cómo así que 53 segundos de acordeón? Eso no se usa. 53 segundos dura la canción, porque cada vez son más corticas. Entonces cada época tiene su manera, pero yo recuerdo que esta fue como quizá uno de los últimos coletazos donde los músicos teníamos autonomía y músculo. Músculo financiero de parte de industrias localizadas, que uno escuchaba a Fito, o a Soda Stereo, o a Charlie desde Buenos Aires, producidos en Buenos Aires, a Terciopelados o a Carlos Vives, producidos desde acá, a Café Tacuba, producidos desde México, cada uno de allá internacionalizando. Después, ¿qué ocurrió? Que para que un artista argentino o colombiano o mexicano pegara tenía que estar por el circuito de Miami. Ok. Y o sea, eso no pasó en La Tierra del Olvido. Eso no pasó, porque eso fue antes de que Carlos se fuera a la industria de Miami. Y fue antes de que Chucky Town se fuera para la industria de Miami y antes de que... No es que no exista buena música en Buenos Aires, acabo de estar en Buenos Aires y pues tremendo. Aquí tuvimos en el Teatro Corona a Lisandro Aristimuño, un gran cantautor. Si Lisandro hubiera existido en los 90, podría haber sido como otro Cerati, pero en este momento es un artista relativamente local, siendo gran artista, pero no tiene una posibilidad de circuitos transnacionales porque no está con lo corporativo. ¿Y eso está mal? Yo diría que todo lo que tiende al monopolio y la estandarización y a acabar con la diversidad está mal, porque corresponde a un modelo, al modelo, digamos, de desarrollo actual, de donde lo importante, o sea, es como si fuera, la obra de arte es consecuencia de un plan de negocios. Y antes posiblemente una canción o una obra de arte podía llegar a ser masiva como consecuencia de que lograba su camino. Patti Smith tenía en su voz algo que te hiere profundamente. Real. Y era posible que en ese momento hubiera gente que entendiera que esa herida era importante para el mundo. Sí, muchísimo. Quiero volver a La Tierra del Olvido. De todas maneras, ustedes como arquitectos de esa canción, ¿no tenían esa visión de que iban a construir un éxito? Creo que había algo, pero digamos que la idea no era vamos a hacer un éxito, sino vamos a buscar en nuestros corazones cómo logramos hacer algo interesante a partir de las conexiones del diálogo de la tradición con lo contemporáneo y buscar una estética. ¿Pero esa idea era suya? Es una idea de un colectivo. Yo creo que no es... Sí, no es, esto no... Yo tengo la idea de que todas las artes son mediante colectivas. Hasta el éxito, como el éxito, hablamos otra vez Patti Smith, el éxito de Patti Smith se debe en parte también a Bruce Springsteen y en parte a un montón de gente que hay alrededor. Y ella viene acá con un colectivo a trabajar. Yo creo que hay un espíritu del tiempo que viven los artistas que logran trascender de alguna manera, y cuando uno logra traducir el espíritu del tiempo en una obra de arte que diga algo que represente algo que cambie como los imaginan, un hecho que rompa, que llegue. No, es una conjugación de cosas que no la podría explicar solamente por mercado o inspiración, sino una serie de... Pero curiosamente se repite, porque con Sidestepper vuelve a pasar, ¿no? Y desde que uno, o sea, si uno se pone a mirar la obra suya,
nota que no sé si el propósito sea, pues, finalmente la conexión de esos dos mundos constantemente. Lo que llama la atención es la cercanía con el atractivo, con el pop appeal, ¿sabe? Que no era algo necesariamente atractivo conectar esos dos mundos, vallenato con rock, era como raro, luego electrónica con sabores del Pacífico, como con salsa, como con cosas, ¿no? Pero oír ya el producto realizado es como hit after hit after hit, ¿no? Sí, no sé, hay algo que es muy inconsciente. Yo creo que finalmente algo que aprendí, por ejemplo, de los brasileros, que admiro mucho, de músicos como Caetano Veloso, Gilberto Gil, por nombrar a dos, era su idea de canibalismo cultural, que era una idea de los poetas modernistas brasileros, que es me alimento de todo. Y creo que en el siglo XXI, bueno, desde antes, creo que alimentarse de todo es importantísimo. Yo creo que García Márquez no hubiera sido García Márquez si no se hubiera alimentado de toda la literatura mundial. Pero después llega y se localiza y cuenta la historia de un pueblito. Es más, la frase la tierra del olvido es una frasecita que hablan, que está en un diálogo de El amor en los tiempos del cólera, donde nombran a Colombia como la tierra del olvido. Y nombrar la tierra del olvido genera recordación. Es una cosa muy loca. Y así como finalmente creo que entre otras, digamos que en los años 90, la emergencia de la tierra del olvido y Aterciopelados con El Dorado, con meses de diferencia lograron los dos álbumes bisagra que desatan un montón de cosas, desde perspectivas diferentes, pero ambos bebiendo de lo popular. Andrea y Aterciopelados unidos como a la canción, al bolero, a la ranchera, a lo popular, y Carlos más hacia la tradición de la cumbia, pero ambos buscando una manera de estar de los jóvenes de los 90 en el mundo, una manera de estar en el mundo, en diálogo con el mundo, pero perteneciendo a esta tierra. En ese camino hacia la monopolización de las industrias culturales y la corporativización del arte, ¿cuál es el antídoto? ¿Qué se puede hacer? ¿Trabajar desde lo local? Creo que tendría que haber un cambio de modelo de desarrollo, que tendría que del modelo en el planeta. Digamos que en este momento es imposible luchar contra unas estructuras económicas tan fuertes y hacerlo solamente de buena voluntad. En este momento es muy difícil generar circuitos sur-sur como si existían antes, aún en el cine. Antes uno hacía una película, por ejemplo, y también tenía distribuidores en Uruguay, en Venezuela, en Argentina, en Chile. En este momento la única manera de llegar es tratar de negociar con Netflix o con HBO. Es la única. Los distribuidores locales de cine se acabaron porque el modelo no los permite. Como no lograr industrias descentralizadas, no monopólicas y diversas solamente se lograrán cuando haya un cambio de modelo económico mundial. Pero mientras las leyes actuales hay que jartera, pero es que si la palabra es neoliberal, existan, es que me siento horrible diciéndolo, pero es verdad. Mientras el modelo neoliberal sea el modelo del mundo, eso no va a ocurrir. Y mientras el modelo neoliberal de la idea de la expansión infinita, del crecimiento infinito, del combustible fósil. Pero es muy curioso que esté ahí todavía cuando precisamente lo que vemos, por lo menos desde lo digital, a pesar de que lo que más se comenta en los medios tradicionales es la cantidad de likes que se acumulan o la cantidad de clics que tiene una canción, finalmente cuando se mira desde la lupa y desde el microscopio de las comunidades, porque lo digital está hecho de comunidades, lo que más repiten los expertos es que todo se atomiza y se achiquita, todo es una comunidad, es pequeñito. Es curioso que ese modelo vaya en contra de lo que está liderando
unos nuevos procesos de comunicación, ¿no? Donde ya usted puede tener 290 millones de oyentes de un podcast y sale a la calle y la gente no sabe quién es usted. Claro, hay una cosa muy loca y es pues cada vez que hay como cambios tecnológicos se arma como una especie de religión o un nuevo mito en Occidente, el dataísmo, que es como el amor a la data o la idolatría de la data se ha vuelto como algo muy importante y la data trae información y la información no cuenta historias, la información da información. Y creo que lo que nos falta es volver a contar historias. A veces no me preocupa tanto por la data porque un día estaba con los indígenas Wayuu viendo su danza de la Yona, que es una danza tradicional con la que, entre otras, armonizan el territorio. Y yo pensaba, ve, dentro de 20 años, mi último modelo de iPhone no va a existir y la Yona sí va a existir. La última canción que tuvo miles de millones de views, nadie se va a acordar y la Yona sí va a existir. Creo que estamos contando mal el mundo. Sí, sí, lo estamos contando con las herramientas que no es definitivamente y estamos también, tenemos nuestra, lo hablábamos antes, esta tergiversación del tiempo donde la música nueva... Entonces, cuando uno lee un libro tuyo, de hecho, el cuento es que no son datos, sino hay historias contadas y esa historia genera memoria y esa historia le llega al alma a los oyentes, que eso es muy importante. Ahorita, muchas de la gente que, o sea, qué importante que es el hecho de que los periodistas culturales, yo no sé cómo te autodenominarás, pero como que los influencers, no sé, yo no sé qué será esa vaina, pero pucha, gente como tú hace falta porque cuentan historias. Y hay que volver a contar historias en lugar de hacer simplemente reseñas del último hit, de los millones de views, sin fondo. Claro. Hay que volver a contar historias y yo aspiro a que pronto en la música urbana latinoamericana comiencen a surgir, bueno, como en algún momento, Tego Calderón en algún momento estaba contando unas historias fantásticas. Aspiro a que pronto por acá resurja nuestro Kendrick Lamar, colombiano, en la juventud, en las músicas urbanas. Espero, y va a pasar porque hay mucho para contar, pero hay que volver a contar historias. Cada cierto tiempo hablábamos de Kendrick y hablábamos de Patty y la diferencia de 50 años entre aquellos artistas que nos hieren el alma, que nos cruzan como una espada el espíritu. ¿Siempre ha sido así? No sé, Que pase cada 50 años, cada 30 años, que encontremos este tipo de baluartes. yo creo que cada generación tiene un amor, yo me imagino que pues, la formación sentimental de mi música corresponde como a una etapa entre la preadolescencia y la primera, hasta que llega uno a ser joven adulto. Y ahí tengo mis amores. Y aparte de eso hay mucha curiosidad, desde luego descubro cosas, pero los amores están en eso y cada generación va a tener unos íconos importantísimos que ojalá que perduran en la memoria, tipo Patti Smith, tipo Leonard Cohen, tipo Alejo Durán, tipo Lucho Bermúdez. ¿Quién fue el último gran artista así de este país? Ay, el que más me toca el alma es Joe Arroyo. O sea, para mí Joe Arroyo es, cuando uno escucha esta canción que se llama Rebelión, digo, esa es la canción más importante de los últimos 30, 40 años, de los últimos 40 años en Colombia. Es para mí internamente y el Joe Arroyo representa, esa musicalidad que tiene el Joe Arroyo, Dios mío, para mí es demasiado importante. Cuando la gente ponía a veces en las listas como, cuando estaba de moda, todavía más de moda, la Tierra del Olvido, ponían de número 1 la Tierra del Olvido y ahí me daba una pena. Yo decía, Dios mío, qué pena con Joe Arroyo, qué pena qué pena con los juglares vallenatos, qué pena con tanta gente, Dios mío, qué pena. ¿Pero por qué? Si es una gran canción. Sí, es una gran canción, pero qué pena.
No, yo... Qué pena con José Barros, Dios mío. Oiga, ahora que menciona, no sé, tengo una pregunta. ¿Por qué los aires del interior son más complejos de popularizar o incluso siente uno que los torbellinos, las guabinas, los, ¿cómo se, los pasillos son más complejos de visibilizar en estas épocas? No es algo nuevo, pero cada vez es más difícil con respecto, no sé, al Pacífico, al Atlántico. Uno ve el Mono Núñez y todavía hay rema y rema y rema, pero Hay una cosa que yo creo que fue el último gran contador de historias del interior, que es Jorge Velosa. Jorge Velosa sí fue masivo. sí, sí, No sí, hace sí. tanto, no hace tanto, en los años 80 y Todavía. picos y todavía suena y generó una revolución porque lo que él hizo fue el modelo de canto de la música del interior como con una deuda al canto lírico, era más bien como la música bucólica del hacendado. Jorge Velosa le devuelve la voz al campesino. Y puede que una canción que aparentemente no dice nada profundo como La Cucharita, wow, te habla de un símbolo chiquito y de la y lo pone como en la contemporaneidad que era en pleno centro de Bogotá le robaron. Está contando la historia contemporánea del campesino, cuando Julia de mi amor, cuando Jorge Velosa es Yo te quiero más que a mi grande camión. y logró cosas muy locas. Jorge Velosa llegó al Madison Square Garden, papá. Tremendo. Tremendo, o sea, sí había la posibilidad, sino que es que Jorge Velosa tampoco se dan a la vuelta de la esquina. Y los Rolling Runners. Son buenísimos, son buenísimos. Pero yo lo hablaba con gente en el BOM. Esto fue hace mucho rato ya. Pudo haber sido hace por ahí que 7 años. Que no los veían en los mercados. ¿Sabe? Como que decían, "Sí, pues no tenemos dónde ponerlos". Yo decía, güey madre, es que la carranga es profundamente colombiana, ¿no? Y la cumbia también, el vallenato también, pero tienen como más salida por su naturaleza bailable. Sí, las industrias culturales en los años 40 generan digamos, la eclosión de las músicas tropicales, la salsa. Bueno, la cumbia es una cosa impresionante porque la cumbia es nuestra música, nace en Colombia, pero hay cumbia en Argentina, en México, en Houston, en Chile, en Perú, en Ecuador, en el Amazonas. Pero eso todo viene de aquí, ¿cierto o no? Como origen sí, pero Sí. sobre músicas panlatinas, Ah, que es muy interesante. la cumbia tejana. Hay de todas partes, es como tú escuchas el rock, puede que el rock haya nacido en un gueto, o el hip hop, que puede que haya nacido en un gueto, pero se vuelven músicas mundiales, globales. Entonces, en este momento, creo que la cumbia se volvió global, se volvió primero pan-latina, pero en este momento uno encuentra cosas tan cosas como la cumbia queer en Buenos Aires, Claro. o la cumbia rebajada. Acabo de ver un grupo de cumbia Monterrey. rebajada en Monterrey, esa vaina es hiede como el punk. Sí. Ah, cosa tan dura. ¿Y los corridos tumbados, les ha parado bolas o no? Sí, sí. Y Ahí hay algo, hay algo. Es que de eso me gusta un poquito, que tiene una suciedad interesante que es difícil de pronto de apreciar de primerazo. Pero si uno se da claro, seguramente la primera vez que se escuchó punk o hip hop o músicas urbanas, todo el mundo decía, ¿eso qué va a ser música si la música está al carreta? Pero cuando uno descubre a Basquiat o a Oscar Murillo, nuestro pintor, él le dice, ve, pero eso, pues hay pintores que tienen la forma perfecta, pero en este momento creo que es importante volver a buscar estéticas que hieran y que no solamente sean lisas y diviertan. sí, yo estuve ahorita en California visitando la sede de la disquera que durante 10 años ha trabajado el desarrollo del corrido tumbado. Y son 3 tipos criados en Compton, en California, de donde salió Dr. Dre. O sea, y yo no podía creer porque llegué Wow. al barrio y me abrieron, era un complejo de hangares donde tenían docenas de carros viejos, Chevrolet Impalas, Dodge de las carreras de Daytona, tenían un DeLorean de Volver al Futuro original, un Ferrari
6 Lowriders, es decir, Chicano Life con Narco Life conectados en el mismo lugar donde nació el rap, que contaba la historia del microtráfico, del narcotráfico, del crack, de la violencia de pandillas. Y allá, estos tipos, que son segunda, tercera generación de mexicanos inmigrantes, que no hablan español, están cantando las canciones que hace 31 años cantaba Chalino Sánchez, este forajido que se voló de Tijuana después de matar a un tipo porque violó a una hermana y se dedicó a la cantada de corridos, con muy poca técnica, sin tener mucho talento, pero es asesinado después de que regresa a Culiacán por algún patrón al que seguramente nunca le dedicó un corrido y lo dejan tirado en una canaleta. Y se ha vuelto este tipo como el Tupac Shakur de esta generación. Y llevan 11 años construyendo esta vaina que, si uno mira el corrido de 1910, de 1920, el que hablaba de la revolución, de Pancho Villa, no tiene nada que ver, Iván. O sea, ya no hay acordeón. Hay un requinto, una guitarra, a veces hay un contrabajo y en el más sofisticado de los casos hay una tuba. Y una voz así que puede encontrar usted en cualquier Transmilenio, en cualquier bus de esta ciudad. Y está reventado por todas partes. Sí, ahí me estaba acordando una vez una escena, estuve un tiempo viviendo en Nueva York y un día entré a un café, restaurante, bar de inmigrantes a Manhattan arriba, y había un muchacho con cara de ilegal inmigrante mexicano pobre y una jukebox y él metiendo moneditas y poniendo música de Lupillo Ferrera, a quien no conocía, Lupillo Rivera, tratando de enamorar a la chica inmigrante ilegal que estaba. Y a mí me cambió la estética y comencé a entender los corridos tradicionales y claro, eso ya le da la posibilidad de entender los corridos modernos. Eso, el hecho de que ahora hieden también, hieden a pueblo. Total. Y hieden también a narco, que es una cosa que nos persigue. Yo pensé que nos perseguía a los colombianos nomás, que huimos constantemente de la sombra de Pablo, pero vaya si los mexicanos sufren de eso también, ¿no? Y estando en los Estados Unidos, siendo ahorita los segundos mayores productores de fentanilo, que es la nueva droga, esta vaina sonoriza todo eso, ¿no? Y ahí entran como estas complicaciones de lo moral y de lo ético y de cómo los pelados de 12 a 16 años están ahora oyendo una música que cuenta todas estas historias de la calle, del pandillismo, de la violencia, del microtráfico, pero los cogen como de la camiseta para atrás para que miren a los antepasados, ¿no? Con historias de ahora, ¿no? Sí, sí. No tengo la memoria por no haber investigado, pero hace poquito escuché un par de canciones de corridos modernos con unas letras buenísimas. Y uno decía, ok, probablemente para que haya nacido un personaje como Kendrick Lamar, de un nivel poético de ese nivel, tenían que haber pasado por toda la historia del gueto, haberla contado y haberla redimido, porque lo que hace Kendrick Lamar es tramitar el dolor de una manera que no lo hace nadie. Sí. Y probablemente entre estos artistas jóvenes va a haber algún poeta. Seguro. Y ahí van a aparecer. Y yo creo que lo hay. Ese muchacho Natanael a mí me asombra. Ese Natanael Cano me parece un peladito prodigio. Y no es que su prosa o su poesía sea particularmente virtuosa o prodigiosa, porque es que tiene 21 años, Iván. Pero tiene una canción que se llama Soy el Diablo y que me vuelve a ubicar a mí en lugares que la gente todavía no me entiende cuando trato de explicarles, pero es como, he aquí este personaje mítico que ha estado en todas partes del planeta, en todos los libros sagrados. Uno lo ubica en todos los lugares, de todos los colores, de todos los tamaños, y siempre está metido en la música de alguna forma. O Francisco el Hombre se lo encontró,
o Robert Johnson le vendió el alma, o un muchacho de Hermosillo, Sonora, está diciendo que es él. Y oyes a este peladito y oyes la guitarra esa frenética y como veloz, y ese requinto y el pelado con este tono bucetero, diciendo, no se metan con el diablo, que pueden salir quemados. Y uno dice, uno se le eriza la piel diciendo, oh my God. Total, Es una cosa impresionante, ¿no? total, Es una cosa total. asombrosa. Y habrá que entender cuál es su público masivo objetivo para entender cómo esa música los acompaña y los puede redimir también. Sí, definitivamente. ¿Va a ser el BOM acá? Bogotá Music Market. ¿Cuándo va a ser? ¿Sabe? ¿Septiembre? ¿Cómo lo siente? ¿El BOM? ¿Siente que se han hecho cosas o no? Sí, lo interesante de los mercados culturales colombianos como Circular o el BOM es que son mercados de la diversidad por encima de mercados de las corporaciones. Y eso le permite a uno medirle el pulso a la vida artística y musical del país. Como que uno ve, entiende ahí, le puede medir el pulso a lo que está ocurriendo en las músicas independientes. Sí. ¿Hay algo dentro de esa medición del pulso que pueda dar una señal de que vive bien, de que goza de buena salud? Es decir, quienes habitamos el mundo comercial y estamos regidos por las leyes del monopolio, de la publicidad y de lo comercial, siempre decimos, hombre, qué bueno que el BOM tuviera un hit, ¿no? Como que uno dice, uno quiere un éxito. Ay, sí. Si yo también quisiera, hay cosas que son muy, muy complicadas. Yo recuerdo, si uno me diera, yo me pongo como automedallas y digo, siento mucho orgullo de haber sido productor de Chucky Town y haber hecho que una canción como Somos Pacífico, partiendo de cero, se volviera un éxito nacional y se volviera un himno. En un momento en que todo el mundo, cuando produjimos Chucky Town, decía, se está loco como haciendo hip hop con unos manes de por allá que fusionándolo con no sé qué. Y yo decía, espera y verá, espera y verá, espera y verá. Y estoy muy orgulloso de ellos, de que hayan salido, porque ellos han llegado a donde han llegado sin saltarse un solo escalón. O sea, arrancaron de migrantes de Condoto y de Quibdó a Buenaventura, a Cali, a Bogotá, a lucharla, a encontrar yo me acuerdo, su primer apartamento estrato 3, como un gran logro en una ciudad súper racista. Y conducir desde además una trilogía perfecta, porque Slow es un talento impresionante, Goyo tiene una luz que no tiene nadie, y Tostado tiene una fuerza bien conducida, porque esa fuerza mal conducida puede ser destructiva. Pero lo que uno veía era como toda esa fuerza interior contenida, a veces hasta con rabia, de Tostado se transforma en una fuerza positiva y creativa. Y logran hacerlo, pero son la excepción. Y el modelo está cada vez más difícil para que se logre. Sí, está cada vez más complicado. Sin embargo, como uno lo pilla con el corrido o lo pilla con la champeta urbana, que también ha pegado, uno ve algunas cosas de ellos, ya han pegado, o las cumbias, sí, hay vainas de cumbia rebajada que han pegado durísimo en Monterrey. A ver qué ocurre por ahí. Y esperando que ojalá algo que surja de estos mercados de la independencia pudieran llegar a ser masivos en el buen sentido de la palabra. ¿Cómo masivos? Entendiendo que usted no, y habiendo estado tan cerca a lo masivo, porque es que eso es lo que más me llama la atención. No, claro, es que uno dice, a ver, Yo Arroyo era masivo, pero es que era, Dios mío, eso tenía demasiado sabor y demasiada calle. Y ¿Hay algún reggaetón que le guste, por ejemplo? Ay, sí, yo de vez en cuando me bailo uno y he encontrado unos buenísimos. De pronto digo yo, Dios mío, estoy bailando esta vaina. O sea, es más,
Voy a confesar que cuando escuché la primera vez Mi Gente ¿De Balvin? de Balvin, me dio duro. Dije, wow, wow, wow. Después descubrí que detrás de él Estaba Willy William. estaba Willy William, que era haitiano parisino. Claro. Y yo decía, ya entendí. Un poquito de apropiación cultural. Cuando uno ve algunas vainas de Rosalía, Rosalía tiene unos niveles interesantísimos a nivel Es es muy poderosa su elaboración, su discurso. Pero hay también un espíritu colaborativo que siento yo que, como lo mencionaba usted también cuando hablamos de Tierra del Olvido y de los colectivos, que creo que en estas épocas de naturalezas creativas, más allá de la música por diseño, que obvio existe, porque uno sabe que hay comités construyendo la próxima canción de radio con la que no va a pasar absolutamente nada, pero todos la vamos a poner, que de todas maneras uno ve lo que pasa con Rosalía y uno ve que está Michael Osoburu, que es el productor de Frank Ocean, y está El Guincho, y está C. Tangana, y está Pharrell Williams. Como que de todas maneras son combos que tienen Claro, esa vaina sí, como sí, acá en el alma. Zetangana tiene una cosa estética también como cabrona, como Sí, sí, sí. dice, wow, y que va más allá de la música misma y que es como pop en el sentido más amplio de la palabra. Caetano habla de eso, como material pop, que va mucho más allá de la música y es imagen. El cerebro escucha de una manera muy, muy interesante. Cuando se han hecho estudios del cerebro de cómo escucha uno la música, cuando uno escucha una canción de Michael Jackson, lo ve bailando en el cerebro. Cuando uno escucha a Mozart, no lo ve porque no había imágenes de Mozart. Y cuando uno ve a muchos artistas actuales, saben que la música va con la imagen. Sí. Yo en este momento, para mí es imposible en este momento componer música sin pensar en imagen. Es increíble. Y por eso estoy también dedicado a hacer, de hecho, he estado trabajando hasta en puestas escénicas. Y ¿Para teatro o qué? Sí. ¿Había hecho antes o no? Sí, había dirigido varias cosas desde hace tiempo. El Festival de Teatro me había comenzado a encargar de cosas y a ser, bueno, productor también de videos y de películas. Y en este momento me es imposible imaginarme la música sin ver la escena. Es increíble cómo adiestra uno el cerebro y uno la ve juntica. Es cierto. Viene, wow, todo viene juntita la música con la imagen. Yo creo que MTV tuvo mucho que ver con eso, ¿no? Total. Hicimos y en este momento que somos consumidores del audiovisual, el audiovisual es un lenguaje muy potente. No me imagino la música sin audiovisual. ¿Le preocupa lo cortico que han terminado convirtiéndose esas imágenes? Esos imaginarios, me da la impresión a mí que nos los acortan cada vez más y cada vez más, hasta el punto que le leí a Simon Reynolds hace unos días en un libro maravilloso que se llama Retromanía, que esa explotación de la nostalgia se ha corporatizado tanto la nostalgia, que cada vez es más cortica. Entonces cada vez celebramos Sí, la nostalgia del año 2015, dentro de poquito. la nostalgia de hace 5 años y es como, no, pere, eso no es, ¿no? ¿Le preocupa eso para la música? Sí, hace rato me preocupa mucho la falta de generación de memoria y pertenencia y la pérdida como de la ritualidad. Creo que aunque hay elementos importantísimos de recuperación de la ritualidad finalmente en los conciertos, que son formas de ritual y de fiesta, que se repiten. Pero creo que, claro, cada vez que hacemos listas, fíjate que la Rolling Stone sigue siendo las listas de mejores canciones de toda la historia, Sí. y todas son del siglo XX y 4 del siglo XXI. Y uno dice, ¿qué pasó? No es que no estemos haciendo buena música, sino estamos generando formas de apropiación de la música en sus formas de consumo que corresponden a una idea de productos pensados para que sean obsoletos rápidamente y no dejen huella. Pero, y eso nos puede vaciar el alma. Pero también, por ejemplo, ahora, volviendo un momentico a Tangana, cuando uno se sienta a hacerle arqueología al madrileño de Tangana, encuentra en serio cosas, guarachas dominicanas de por allá de 1936,
y encuentra un hip hop de 2016 y encuentra una canción de Los Chichos del 75 y una canción de Alejandro Sanz y una de Rosario del 97. Y siente uno también que cada vez es más difícil encontrar algo nuevo. ¿Existe algo nuevo en la música? Desde el punto de vista de las estructuras, no existiría nada nuevo porque ya se les inventaron todas las teorías. Y las canciones tienen todas las formas, ya estaban inventadas desde ese tiempo. Creo que hay dos grandes cosas que están cambiando el mapa del planeta, que son la tecnología y las grandes migraciones. Que eso generan cambios a nivel planetario. Y que no son como las de hace 70 años, ¿no? Porque es que estas son a la fuerza y masivas y violentas y trágicas. Claro, y uno lo ve, cuando uno ve la selección de fútbol de Francia, es la selección de África. Y probablemente la música de Francia se está volviendo la música de África. Y es la música de África en unos diálogos completamente impensables hace unos años, que uno dice, Dios mío, ¿qué es esto? Estos sonidos, ¿de dónde salieron? Y claro, como tú decías, cuando comenzamos a hacer electrónica con ritmos de acá, era como a veces impensable, pero había una cosa muy loca y era que el loop electrónico circular hacía match facilísimo con las estructuras circulares de las músicas tradicionales, que son circulares también. Canto, respuesta. Y de pronto estábamos ahí trabajando con Richard Blair o con quien fuera y era, wow, wow. Y era inconsciente, no era, de hecho, ahora uno hace la reflexión, pero en el momento que uno lo está descubriendo, comienza a descubrir, ve el loop histórico con el loop tradicional. Ahí estaban, solamente era como, la tecnología es una herramienta que si se utiliza bien es creativa, si se utiliza mal es aburrida, como la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un amplificador del alma humana y depende de nosotros cómo la vayamos a utilizar para destruirnos o para elevarnos. Pues esperemos que sea para bien, aunque tenemos una historia de maldad muy complicada, pero por el momento la mejor de las suertes acá en el Instituto Nacional de las Artes. Felicitaciones, felicidades. ¿No le interesa un puesto de ministro? Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TI.